la toxicología de síndromes es que es una materia larguísima y que es imposible estudiar la toxicología de todos los compuestos sabidos y por haber. Entonces, hay muchos compuestos que comparten mecanismos tóxicos y que comparten características que hacen que aparezcan determinados conjuntos de respuestas frente a un tóxico que constituyen un síndrome, porque lo que están compartiendo es un mecanismo de acción, o dos. Entonces, no vamos a ver tampoco todos los síndromes porque son un montón, algunos los iremos viendo a lo largo de la cursada, van a ir apareciendo. Por ejemplo, justamente el síndrome maligno, que ya lo van a ver, el síndrome neurolítico maligno. Pero sí vamos a ver algunos de ellos. Entonces, un síndrome es el conjunto de síntomas y señales o desórdenes fisiológicos que aparecen, que son resultantes de exposición a una sustancia, un agente tóxico. Puede también ser por radiación y demás. Se está grabando la clase, perdón, que no grabé el WhatsApp. Esperen, que estoy en el lugar que no es. Chan. Le grabé a otro. Pero perdón. Ahora sí están ustedes. Bueno, ahora sí, estoy grabando. Si acoplan el celular con la máquina me avisan porque a veces pasa que en determinado momento, no sé por qué mentir, cuando apoyo el celular a la computadora empieza a acoplar el sonido. Así que me avisan por mensajito, por WhatsApp, así me entero. Sí, se está grabando por 2 vías, se está grabando por WhatsApp y se está grabando a través de la conferencia. Así me dan el técnico completo. Entonces, decía que... Perdón, se escucha un poco mal el audio. Gracias. Ahí. Ahora sí, mucho mejor. Es increíble. No sé por qué. Bueno, ya está. Hay algo que acopla que desconozco qué es. Bueno, les decía que entonces el síndrome es ese conjunto de señales y desórdenes fisiológicos que aparecen cuando hay una exposición a agentes tóxicos. Hoy casi todo lo que vamos a ver es, en cuanto a síndromes, es de origen químico. Vamos a ver pocos agentes físicos o biológicos. Pero sí hay síndromes descritos para cosas muy especiales. Y en ese conjunto obedece a que comparten, entonces, unos más tóxicos comparten un mecanismo de acción y por ende esa lesión bioquímica inicial se transforma, como vieron cuando vieron toxicodinámica, se transforma en un daño mayor que va a compartirse desde un punto de vista fisiológico con otras moléculas. Tengan paciencia porque tarda en cambiar, ¿sí? Entre los síndromes que vamos a ver, algunos de ellos, hay muchos síndromes más, pero ahí está el anticolinérgico, el colinérgico, el serotoninérgico, simpático mimético, depresor del sistema nervioso central. Algunos los vamos a ver después, otros vamos a ver hoy, ¿sí? En general, si uno va a trabajar sobre síndromes, muchos de los que vamos a ver hoy tienen que ver con el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Y si bien recuerdan, esto es un repaso rápido, se divide en dos: sistema nervioso central, encéfalo médula espinal, periférico, todo el sistema nervioso que inerva el sistema somático con nervios aferentes y eferentes, y el sistema nervioso autónomo con el sistema nervioso simpático, de ahí que haya síndromes, por ejemplo, de tipo simpático mimético que actúan en ese nivel. Y a su vez, esperen que me voy para atrás, recuérdense que hay dos grandes vías para actuar, que es la que vamos a ver, que tiene que ver con la aferente y la eferente, lo que tiene que ver con el sistema nervioso somático. Y por lo tanto nos va a preocupar, por un lado, el sistema nervioso autónomo, ¿sí?, que actúa de determinada manera y que va a responder de determinada manera. Entonces, igual vamos a ir viéndolo lentamente porque va a ir apareciendo. El síndrome colinérgico es el primero que vamos a ver.
Todo lo que termina con enérgico significa que está estimulado ese receptor, en este caso el receptor de colina, de acetilcolina. Y lo que se va a ver del síndrome colinérgico es que va a resultar de una estimulación excesiva de receptores de acetilcolina. ¿Qué pasa? Tenemos distintos receptores para acetilcolina en todo el organismo. Está muy distribuido. Entonces, bueno, perdón, pero voy a apagar el WhatsApp web porque si no me van a volver loca. Discúlpenme. Está apagado. Porque mis colaboradores no saben que estoy dando esta clase hoy, entonces me están pidiendo de todo. Estamos en pleno de una presentación internacional, así que yo coordino, entonces todo el mundo me escribe. Bueno, volviendo a lo mismo. Entonces tenemos receptores colinérgicos distribuidos en todo el organismo, en el sistema nervioso central. Tenemos dos tipos, muscarínicos y nicotínicos. En el sistema nervioso autonómico tenemos de nuevo, y después tenemos a nivel el nicotínico únicamente en las placas neuromusculares, pero también sepan que la acetilcolina tiene efectos en todas nuestras células, porque lo usamos muchísimo, y por lo tanto, enzimas capaces de degradarlas tenemos en todo el organismo también, ¿sí? En realidad lo que degrada la acetilcolina es una esterasa, ¿está bien? Y esterasas tenemos un montón. Entonces, como les decía, están terminales nerviosas preganglionares en el sistema autonómico, en las parasimpáticas y simpáticas postganglionares, con otro tipo de receptores, los muscarínicos, en la placa motora neuromuscular, ¿sí? Y en algunas sinapsis del sistema nervioso central. ¿Cómo funciona? Ustedes piensan que en el momento esto ustedes ven fisiología. Yo normalmente cuando le explico a gente que no tiene buenas bases de fisiología, le digo, flexionarle de una mano, mientras los flexores están liberando acetilcolina, del otro lado se destruyó la acetilcolina que estaba actuando como tensor de tu dedo. Entonces cuando lo estiras de nuevo pasa lo contrario. Y eso pasa con todo el organismo todo el tiempo mientras estamos vivos. Entonces, cuando aparece una sustancia tóxica que de alguna manera estimula en forma excesiva todos los receptores de acetilcolina, va a resultar como una sobreestimulación de muchísimos receptores. Tenemos demasiados receptores desde la punta del dedo hasta dentro del cerebro. Eso determina que, o en el sistema nervioso central, para ser más específico con ustedes que tienen vocabulario. Entonces, eso determina que cuando haya una excesiva estimulación a los receptores, ya sea porque hay una sustancia que actúa como agonista o porque la colinesterasa, que es la responsable de romper la acetilcolina en las terminales nerviosas, determina que haya un síndrome. Y ese síndrome responde a un exceso de acetilcolina en cada uno de los lugares donde puede aparecer. Por eso se llama síndrome colinérgico. Sistema de repaso general, tenemos el sistema parasimpático, el sistema simpático. Entonces, si de nuevo se actúa en el sistema simpático, va contra la pupila. Se actúa en el sistema parasimpático, perdón, va a producir miosis y va a actuar en el sistema simpático, va a producir midriasis, ¿sí? Lo mismo estimula la civilización o la inhibe, depende de dónde está actuando y a qué nivel celular está actuando. Entonces, esto como repaso general para entender qué es lo que va a pasar en las próximas dos explicaciones de síndromes, ¿sí? Bueno, si uno lo mira en general, la acetilcolina va a estar acá, en una terminal liberada a nivel preganglionar con receptores de tipo nicotínico en el sistema simpático, con receptores de tipo nicotínico en el sistema parasimpático. Después va a tener, al conectarse con liberación de noradrenalina y norepinefrina, y con receptores muscarínicos, ¿sí? En las fibras postganglionares.
Entonces, hay distintas sustancias que producen la inhibición de acetilcolinesterasa, algunos plaguicidas y gases de guerra. En los plaguicidas tenemos órganos fosforados y carbamatos. Y tienen distintas características en cuanto a su inhibición. Si voy rápido me paran, porque yo arranco acelerada a la mañana, como habrán observado. Pese a que termina a las 3 de la mañana ayer. Bueno, entonces tenemos agentes de guerra, que casi todos son órganos fosforados, porque la idea es que el daño que produzcan sobre la acetilcolinesterasa sea permanente. Ejemplo, el sarín, el tabún, la neostigmina, la fisostigmina, la pidostigmina. Y después hay otras moléculas que son agonistas de los receptores de acetilcolina. Además está decirle que la colina lo es la pilocarpina, el betanacol, el carbacol, la betacolina, y algunas toxinas, inclusive producidas por hongos boletus, ¿sí? Por hongos clitocibe y por especies de hongo inocibe. Estos hongos producen sustancias que son agonistas del receptor de la acetilcolina. ¿Qué se espera? Bueno, piensen, excesiva actividad colinérgica. Excesiva actividad colinérgica va a actuar sobre dos tipos de receptores y a nivel central, muscarínico o nicotínico. Dependiendo dónde está actuando y la concentración, va a haber variación en la severidad de los casos y de la cantidad, obviamente. Y además va a haber variación en la respuesta individual porque no todos expresamos de la misma manera las acetilcolinesterasas y las pseudocolinesterasas. Tenemos distintos niveles de expresión. Entonces, en función de lo que vimos antes, del diagrama que les presenté al principio, cuando uno espera ver efectos muscarínicos, va a haber una hiperreactividad parasimpática, entonces va a aumentar la frecuencia, va a disminuir la frecuencia cardíaca, ya voy a arrancar. Va a tener pupilas puntiformes, miosis, ¿sí? Va a haber una sudoración excesiva, la persona va a tener visión borrosa, en realidad va a tener lagrimeo excesivo, sudoración excesiva y toda secreción excesiva, por ejemplo las bronquiales. Va a tener sibilancias, disnea, tos, posiblemente vómitos, sufre de calambres abdominales, diarrea, incontinencia urinaria y fecal. ¿Por qué? Porque hay una relajación de los músculos lisos de las glándulas en general, ¿sí? Entonces hay salida de agua, de líquido del organismo. Bueno. Entre los efectos nicotínicos, sí, que uno espera ver, va a haber de nuevo una hiperreactividad, en este caso simpática, y uno espera encontrar disfunción neuromuscular por excesiva estimulación de la placa motora. ¿Qué espero encontrar? Lo contrario, se va a producir taquicardia, hipertensión, midriasis, y va a empezar a aparecer fasciculaciones y debilidad muscular por disparos sucesivos del sistema del sistema nervioso, ¿sí? Periférico. Los efectos centrales que uno espera encontrar incluyen agitación, psicosis, confusión mental, coma y convulsiones. O sea, no es un síndrome para no prestarle atención, porque las complicaciones son, en el momento son complejas, pero a largo plazo vamos a ver que no es tan grave si es tratado correctamente. Entonces, yo tengo que distinguirlo de otro. Acá desaparece un título, Julio. Falta que aparezcan sistemas o métodos para discriminar que la persona no tenga asma bronquial, que la diarrea que ve no es debido a la gastroenteritis, que los síntomas no responden a crisis de miastenia, que no tengan edema pulmonar de otro origen, o que las convulsiones que uno ve no sean
por una epilepsia, ¿sí? O cualquier otra causa. Para eso, si un paciente llega intoxicado de esta manera, uno mide ácido gasometría arterial, radiografía de tórax, electrocardiograma, le mide urea, creatinina, electrolitos, glucosa, dosimetría de pulso, que es todo lo que se mide a una persona que llega en un estado complicado. Pero hay un biomarcador específico que es la acetilcolinesterasa sérica o eritrocitaria. Generalmente cuando están midiendo eritrocitaria están midiendo acetilcolinesterasa y cuando miden sérica están midiendo pseudocolinesterasa. Como sean, son esterasas que se van a inhibir por estos agentes. Bueno, ¿a qué se debe que uno va a saber la inhibición de la actividad? En general, cuando una persona se intoxica por un carbamato, por un órgano fosforado, yo veo la depresión de la actividad, ahí debe decir acetilcolinesterasa, no acetilcolina, ¿sí? Yo mido la enzima, la actividad enzimática, 20 microlitros de sangre, tomo la muestra, mido y ya está, en cuestión de minutos enteros está inhibida la enzima. Lo que pasa es que cuando la persona llega, y esto vale para todo lo que viene de tratamiento de intoxicaciones en un cuadro semejante, y yo no sé el origen de la exposición, y ahora voy a hacer un par de aclaraciones, tengo que asegurar la vía ventilatoria, que esté completamente oxigenado, tener una vía venosa para poder tratar. Y si está en un cuadro convulsivo, se le da diazepam intravenosa. Obviamente uno va a tratar de descontaminar a la persona de acuerdo a la vía de entrada, pero a veces no se conoce, ¿sí? Lo que se hace es tratar inicialmente ante esta sintomatología con atropina, porque la atropina va a actuar provisoriamente. Que la persona responda al tratamiento con atropina significa que está intoxicada con órganos fosforados o con carbamatos. Lo que pasa es que la atropina, ¿sí? Tiene efectos sobre lo más grave, sobre los receptores muscarínicos, pero no va a tener efectos sobre los receptores nicotínicos. Entonces, lo que se hace a la persona para tratarla es, por vía intravenosa, darle atropina. Generalmente se va aplicando en intervalos de tiempo para mantener a la persona hasta que se da con el diagnóstico de cuál es de los dos tóxicos, si es carbamato o organofosforados, y se decide qué acción a seguir. ¿Cuándo? No lo sé, cuando llega una persona que no se sabe qué estuvo manejando. Manejando me refiero a utilizar. Pero sepan que normalmente los buques que transportan pesticidas llevan ampollas de atropina para que después, si hay un accidente, sea retirado de los buques con helicóptero y mantenerla viva con atropina hasta que llegan a buscarle y hacen el tratamiento que corresponde, porque el tratamiento por órganos fosforados se hace en hospital, ¿sí? En general, cuando uno administra excesiva atropina, se va a dar cuenta que la persona cambia de cuadro, pasa a tener una taquicardia predominante, hace un cuadro de agitación general, entonces a esa persona se le baja la dosis y se espera más tiempo y se aumenta el tiempo de inyección de atropina entre inyección e inyección, o sea, se disminuye la frecuencia o la dosis. En general, el paciente debe permanecer bajo vigilancia y se le administra una demanda para mantenerlo fuera del cuadro que produce un caso de intoxicación por pesticidas o por gases de guerra. Hay veces que la gente se expone porque va con el auto por un lugar donde fumigaron con órganos fosforados, no se entera que se expuso en su momento, por ahí presenta síntomas y es tratado, por ahí no presenta nada y después hace un efecto tardío que vamos a ver dentro de un rato. Suena a cuento raro, pero conozco gente que le ha pasado y no le pasó nada bien y tardó meses en recuperarse. Entonces, en general los agentes, cuando es situación de guerra,
o de atentados, sí hay que hacer un tratamiento especial porque se requiere utilizar un reactivador de la enzima. Entonces, se puede usar pradidoxima o vidoxima. Las oximas son potentes tóxicos también, pero tienen la capacidad de recuperar actividad enzimática y después se puede desplazar para que empiece a funcionar el sistema de nuevo. Bueno, hay dosis establecidas de cada una de estas sustancias que, por supuesto, se hacen a distintas concentraciones en función de la sustancia y que hay que manejarlas con mucho cuidado. Acá tienen como dato anecdótico, porque no lo vamos a hablar sobre el tema, pero saber que se utilizan 30 miligramos para la pralidoxima y para la vidoxima 4 miligramos por kilogramo. O sea, esta es mucho más potente y hay que administrarla con mucho más cuidado. Y por supuesto tiene que hacerlo un médico y tiene que hacerlo en situación de hospitalización, preferiblemente en terapia intensiva o terapia intermedia. Obviamente hay que seguir usando aumentar las dosis hasta que desaparecen todos los síntomas y hay veces que la persona es tratada y después sufre una recaída. Entonces hay que seguir con la misma terapia. Obviamente vamos a cambiar, hay agentes sumamente potentes como los gases de guerra y hay otros que son pesticidas que son un poco, que varían su potencia en cuanto a su toxicidad. Entonces, la duración de ese cuadro, de ese síndrome clínico perdón, es una alarma para que me medique después luego. Bueno, la duración y la sobredosis, si hay sobredosis de sustancias que son colinérgicas, va a haber que tratar. Lo que pasa es que es más fácil tratar de una sobredosis de sustancias colinérgicas que de una sobredosis porque uno hace el antidotismo directamente con atropina, que cuando lo que pasa es que está unida a la enzima responsable de destruir a la acetilcolina, porque esa enzima tiene un tiempo de vida que lo van a ver cuando vean pesticidas, ¿verdad, Julio? ¿Lo explicás con detalle después? ¿O lo explico ahora? Bueno, ya nos va a decir. Entonces, va a haber un cuadro clínico más difícil de tratar y la enzima tiene un ciclo de vida, donde cuando normalmente desde el punto de vista fisiológico tiene esa enzima, no es que se eterna, una vez que está en el espacio sináptico se queda para siempre. Esa es una enzima, una de las pocas enzimas que está hacia afuera de la célula y fijada por un ácido graso. Entonces, esa enzima se cicla a nivel celular. Lo que pasa es que el tiempo de síntesis de nuevo de una enzima que está en la terminal nerviosa, con lo que implica ingresar de nuevo la enzima al terminal del axón, hacer un transporte anterógrado, deshacer la enzima, metabolizarla y volver a sintetizarla, o sea, hacer una síntesis de nuevo, lleva mucho tiempo. Entonces, normalmente pasa todo el tiempo en la célula, pero una cosa es que pase con una de las enzimas que está, o un grupo, un porcentaje, y otra que pase con todas las enzimas de la superficie de la terminal axónica y que además pase en la mayoría de las neuronas. Eso lleva a un colapso. Es por eso que no hay que dejar que se envejezcan, porque la enzima funciona así. Si está inhibida por cualquier motivo más de 24 horas, esa enzima tiene un proceso de envejecimiento, donde es marcada y se produce una invaginación a nivel membrana y se produce este mecanismo que les digo yo de renovación. Entonces una cosa es que se renueve una enzima y otra cosa es que renovar todas las enzimas. Y eso lleva mucho más tiempo, entonces lleva un cuadro clínico sostenido que si no es tratado a tiempo, tarda meses en recuperarse el paciente. Pero se recupera porque obviamente la función de síntesis va a estar. Por supuesto, el cuadro más grave es cuando el tóxico no es que es inhalado, sino que es ingerido. Cuando uno se expone a plaguicidas, en general, especialmente los carbamátodos, el cuadro de intoxicación es corto y mucho menos severo porque la unión
que hace el carbamato de la enzima es reversible. En el caso del órgano fosforado, también sería reversible. Lo que pasa es que no es reversible en tiempos fisiológicos de la enzima. Por lo tanto, se considera irreversible. Y cuando entonces hay casos severos de intoxicación, va a haber que hacer una terapia antidótica. Entonces, siempre que la persona se intoxica con grandes cantidades, se la trata con atropina, y si se confirma que se trata de un órgano fosforado, un vega de guerra, se la trata con oximas. Obviamente en unidades de cuidado intensivo. Les contaba de esta gente que conocía a un amigo, especial, además que la mujer era bioquímica y no se dieron cuenta, le habían diagnosticado cualquier enfermedad menos lo que en realidad estaba pasando, y hicieron falta 3 biólogos para decirle lo que estaba pasando, porque el marido era viajante, ¿sí? Este es uno de los casos, pues conozco otro de gente de campo, ¿no? Bueno, que ocurre dos veces, en dos oportunidades distintas. Una es cuando hay un tratamiento, ocurre una recaída, perdón, no sé qué pasó. Acá, vamos para atrás. Ocurre una recaída porque no se trató con la suficiente cantidad de oxima. Entonces, después de varios días de haber estado expuesto, empieza a manifestar una gran debilidad muscular, y eso tiene que ver con que el tóxico todavía está dando vueltas, entonces tiene la enzima inhibida y entonces va a presentar debilidad muscular el paciente. Cuando no se trató con oximas o cuando la persona se expuso, nunca se enteró, después se empieza a sentir mal, se empieza a sentir débil y no lo asocia para nada con ninguna de estas sustancias. Ningún médico te va a decir, me siento, tengo debilidad muscular, me pasa de todo. Ningún médico te va a terminar la actividad científica con esterasa, salvo que estés en el campo, el médico sepa los casos, o que sea una zona donde se manejen órganos fosforados. En general no están informados. La gente expuesta a órganos fosforados a veces presenta este síndrome intermediario, donde tiene una actividad científica con esterasa baja durante muchas semanas después de intoxicación, ya sea porque tuvo una intoxicación aguda que no fue correctamente tratada, o porque no fue aguda, nunca se enteró, y al tiempo empieza a manifestar el problema. Y cuando pasa el tiempo logra revertir. Pero en el momento se puede confundir con una enfermedad neurodegenerativa, para la cual hace un montón de estudios para ver qué es lo que está pasando, y fue que se expuso pasivamente a órganos fosforados y no se enteró. Entonces, el efecto apareció tardíamente, por eso se llama síndrome intermediario. Lo bueno que tiene es que a largo plazo, salvo que sea un sistema que no, una exposición muy grande y que la persona no recibe ningún tipo de tratamiento, puede presentar o una neuropatía periférica o alguna una secuela neuropsiquiátrica, ¿sí? Bueno, ahí tienen una página para consultar si es que hay cosas que no recuerdan respecto a los receptores y a la parte fisiológica. Bueno, tengan un poco de paciencia que voy a cambiar el slide, ¿sí? ¿Hasta ahora me entienden o se entiende todo o tienen alguna duda? No, está claro. Bueno. Bueno, yo les cuento un poco cosas así de la cuestión diaria porque uno las ve y llama la atención. Por ejemplo, yo solía proveer barcos, ¿sí? Y, y en la provisión, los que transportaban pesticidas te compraban las cajas de 100, 200 ampollas de atropina, porque sabían que llevaban órganos fosforados y que era muy común que los trabajadores terminaran. Se le vendía dos cosas. Cuando te venía a comprar la caja de 100 ampollas de órganos fosforados, era porque de atropina, era porque se le venció lo que tenían. Y cuando no era porque se le venció, era una caja de 100 ampollas de atropina, porque generalmente hasta que llegan a buscarlo pasa un tiempo, 100, o sea, 100.
y una camilla para helicóptero. O sea, se vendía junto. Ese era un kit que se vendía, un combo que se vendía y siempre venía a comprar de esa manera porque, bueno, lo que pasaba es que si te venía a comprar eso es porque lo había usado y había entregado al trabajador con la camilla y la camilla se va con el helicóptero en el país donde se va y en el siguiente puerto te compran la canasta y te compran aunque para que meter en Argentina se venden, la canasta y te compran la tropina, todo eso. Bueno, esa es mi experiencia por lo menos, en cuanto a los hornos fosforados. Igual ustedes saben que uno usa los hornos fosforados, como habrán visto cuando vieron con Julio, si Julio les dio, quiero pensar que sí, les dio la clase anterior, les dio mecanismo de acción, no, la clase anterior de tratamiento, cuando les dio mecanismo de acción, les explicó la diferencia que había en la velocidad la capacidad de hidrólisis que teníamos de granos fosforados respecto a los insectos, que es mucho mayor la nuestra, los destruimos rápidamente. O sea, bioconvertimos los compuestos tionados tónicos oxónicos, pero después rápidamente lo hidrolizamos. El problema es que cuando superamos nuestra capacidad enzimática de hidrólisis es cuando nos intoxicamos. ¿Sí? ¿Por qué si no me está la primera hora? Momento, no quiero darles esto. Esperen, está mal ordenado. ¿Qué pasó? Me faltan. Yo vi como que cambió de eso, ahí de presentación. Sí, me falta el anticolinérgico. Momento. Chan chan. Chan chan. Esta no es la de ustedes, sino que es la que tenía grabada yo en PDF porque el sistema para poder proyectarles me exige que sea en PDF, ¿sí? No, entonces. Deme paciente, pues es raro esto. Ayer lo di hace una semana, es pues tan raro. No, no está. Qué raro. Me falta los anticolinérgicos. Chan chan. A ver si Julio lo subió. Deme que un segundo voy a su aula. Porque hoy no Yo la, encontraba el aula de Julio. yo la Esperen, subí, Sandra, ¿eh? Podés buscarla que la subí. sí, hasta ahí Julio, buenísimo. No encontré el anticolinérgico, espera un segundito. Y lo que me preocupa es que mi aula tampoco debe estar entonces. Tenés una tarea que hacer, entrar a mi aula, Julio, ya. Pero yo ya subí Porque todas en tus aulas también, ¿eh? perfecto, pues se ve que no importó el sistema, lo que tenía que importar todo. Voy a la página de inicio. Va, Tengan no sé. un minuto. Aprovechen el baño ya, todos. Ya, baño, café, lo que les falte. Entrá al banco Ya de entré. archivos. Ah, así lo haces vos, ¿no? Si no lo hago yo, es el. Me lo está diciendo yo, sí, pero tengo que hacer PDF. Si no, no me deja, viste que no deja proyectar si no es PDF. Tu máquina es eso. Mi máquina, que es la más moderna que hay, dice que es incompatible con este sistema antiguo que tiene esta gente. Dios. Entonces, ¿por qué nos sacaron el Moodle? Éramos tan felices con Moodle. No pagaron. No creo, la Universidad Nacional también lo usa. Si lo usa la Universidad Nacional es porque es barato, escuchame. Da Guaraní lo acepta. Y ellos tienen Guaraní siempre. ¿Vos tenés anticolinérgico acá puesto? A ver, Acá está, estamos perfecto. hablando Sí, está acá. Está acá, no sé por qué a mí no me aparece. A ver si estaba, no sé por qué no lo veía, se paró a mí se me paró la presentación en. Estás en la presentación 5, ¿no? Sí, déjame que vuelvo, Ok, Igual ya lo estoy bajando como PDF. bien. PDF. Esto salió del toro, hace todo el lío yo. Puede ser. Ahí los chicos escriben. Sí, se dejó de grabar porque estoy subiendo algo, chicos, por eso no. No, dejé de grabar cuando terminé de hablar. Pero pusiste la pausa. Claro, puse la pausa. ¿Eh? Y sorprendentemente no se puso sola, porque ayer se puso cero en 32 veces. ¿Sí?
Ayer también se portaba y yo se lo prendí a Daniela para que arranque, pues se ponía sola en el infierno. Bueno, ahí teóricamente está grabado. Voy a tu conferencia. Capaz que están escuchando, grabando el WhatsApp que ya voy, que estoy cambiando la presentación. Ok. ¿Sí? Porque por ahí lo están escuchando por WhatsApp en el laburo y los que escriben al WhatsApp. No me deja probar, ¿eh? Está subiendo la paciencia. Listo, ahí estamos. ¿Ves que te aparece bien el color? Aparece todo bien. No sé qué pasó con la subida anterior. Esta está recortada. Esas son las que yo te mandé ayer. Que yo Sí, subí. sí, sí, sí. Sí, las Claro. viejas, las originales, pero lo que pasa es que si subí Ahí mi está. campo, por favor. Listo, ahí estamos. Yo ya el campo tuyo lo arreglé hoy a la mañana, Sandra. Bueno, Los pero dos. tenés que modificar todo lo que es fármaco, subí lo que ya se dio también. No, lo anterior también ya lo modifiqué. ¿Y lo que sigue? Me Modifica falta. todo. Hoy dedicate que yo dé la clase a modificar absolutamente todo y sacate lo de encima, Julio. Estoy modificando todo. Me falta Buenísimo. modificar lo que sigue para adelante. Bueno, buenísimo. Bueno. Listo, ahora vamos a empezar a ver el síndrome anticolinérgico. Chicos, acá. Bueno, estamos todos, volvimos, tomamos café, glúcidos y demás. 2 segundos, ya volvemos. Entonces, vamos a ver ahora el síndrome contrario del anticolinérgico, que resulta de un cuadro completamente opuesto. El síndrome anticolinérgico va a surgir o va a aparecer porque hay sustancias naturales que van o sintetizadas por el hombre, que lo que van a hacer es competir y inhibir los efectos de acetilcolina sobre su receptor, ¿sí? Entonces, por supuesto, en este caso, como pasa siempre, así como pasa con aquellos que eran agonistas, estos que son antagonistas de los receptores de acetilcolina, van a depender dónde van a tener su efecto en función de su liposolubilidad. Entonces, cuanto más liposoluble, más capacidad de afectar el sistema nervioso central, porque pueden atravesar la barrera hematoencefálica. Eso determina que el efecto sea lo contrario a lo que vimos hasta ahora, en cada sitio. En realidad son inhibidores reversibles la mayoría de receptores, tanto muscarínicos como nicotínicos. Lo que pasa es que para actuar sobre los receptores nicotínicos tienen que llegar hasta el sitio donde estos están. Entonces, si atraviesa la barrera hematoencefálica se produce lo que se conoce como síndrome anticolinérgico central. Si no la atraviesa se produce un síndrome de tipo muscarínico. Entonces, si uno quiere definir un síndrome anticolinérgico agudo, que es el que en realidad nos preocupa aquí, en esta materia, así como el otro nos preocupaba el agudo y el intermediario, acá nos preocupa el síndrome anticolinérgico agudo primero. Cuando hay un antagonismo de los receptores de acetilcolina de tipo muscarínico, va a haber un problema importante, dado que estos receptores actúan a nivel vías respiratorias. Están en las vías respiratorias principalmente y son los que producen el síndrome agudo. ¿Qué puede producir un tipo, miren, un tipo de síndrome de estos? Miren, antihistamínicos, antiparkinsonianos, fármacos, ¿sí? Antiespasmódicos, todos los alcaloides de la belladona, o alcaloides, muchos, antidepresivos cíclicos, fenotiacinas,
plantas que contienen alcaloides anticolinérgicos, como la belladona, ¿sí? Después hay derivados del tropano, como la solanina y demás, y algunos fármacos que están muy emparentados con estos. Entonces, si yo les dijera, bueno, vamos a estudiar la toxicología de los antihistamínicos, la sintología de los fármacos que se usan para paralizar, se vuelven locos. Si yo ahora sé que todos estos fármacos producen este tipo de síndrome, se simplifica mucho estudiar toxicología. Por eso esta materia, cuando yo me la dieron para que me haga cargo, la centré desde el punto de vista de los tox síndromes. ¿Sí? Yo sé que tuvieron una buena, no sé con qué cursaron farmacología, pero que los receptores muscarínicos lo conocen desde la biología general, lo conocen de biología general porque la primera molécula que les dan, que es una proteína transmembrana que pasa 7 veces, les hablan de receptor muscarínico, de las proteínas G y demás. Es lo que se usa como ejemplo siempre. En el caso de los receptores muscarínicos, entonces saben que tienen 7 regiones que son alfa hélice, que pasan a través de la membrana que conforman una estructura tridimensional y que cuando una señal se une, ¿sí? O una agonista se une a este receptor, termina por producir un cambio conformacional que se transmite a proteínas G, y que esas proteínas G, dependiendo del tipo de proteína G, van a producir distintos efectos en la misma célula, ¿sí? O en distintas células, que no todas las células tienen los mismos receptores muscarínicos. Bueno, como repaso general, a nivel muscular, se acuerdan que la unión de la acetilcolina al receptor muscarínico determina que se active una proteína GQ. La proteína GQ hace que el fosfolípido sea cortado por fosfolipasa C, se transforma en fosfoinositol fosfato. El fosfoinositol fosfato después se descompone y libera una molécula de diacilglicerol, se libera una molécula de diacilglicerol, y entonces ese diacilglicerol interactúa con la fosfoquinasa C, además de otros factores, y por otro lado el fosfoinositol fosfato se transforma en IP3, en inositol trifosfato, que va a interactuar a nivel de retículo endoplásmico liso, permeando, haciendo que se abran canales calcio, Dios, canales calcio que favorecen la contracción muscular a nivel del miocito, y eso determina que después ese calcio solamente se regula por la acción de la calcio-calmodulina, que va a interactuar con la proteína quinasa C y va a nivel la entrada de calcio. Más o menos eso para explicarlo rápido. Entonces, ¿qué pasa? Son responsables los receptores muscarínicos son responsables de un montón de acciones. Este es uno de los ejemplos, pero acuérdense que el funcionamiento de los receptores muscarínicos voy para atrás, son distintos y tienen 5 subtipos son los que se conocen, de M1 a M5, y dependiendo del tipo de subunidades que tengan, el tipo de acción que van a tener y con quién van a interactuar para producir el efecto que tienen que producir en cada célula. Y hablé de un solo tipo de receptor, ¿está bien? Volviendo para atrás, se sabe que cuando hay modificaciones de algunos de estos receptores o hay moléculas que actúan sobre esos receptores, están asociados directamente con distintas enfermedades que son las que están en la lista, como Alzheimer, Sjögren, la esquizofrenia, el Parkinson, la diabetes de tipo 2, la obesidad, las úlceras pépticas, no sé, enfermedades pulmonares obstructivas de tipo crónico, EPOC, de todo. Entonces, de ahí que sea importante que las estudiemos, porque muchos fármacos funcionan así y a su vez hay enfermedades que se asocian con este tipo de receptores. Esto es repaso, porque esto deberían saberlo de farmacología, ¿sí? No sé si cursaron ¿con qué cursaron? ¿Con Leo o cursaron con, ¿cómo se llama el otro profesor? Nunca me acuerdo. No me acuerdo, bueno. ¿Con quién De cursaron fármacos? ¿Con Leo? Graciela Revuelta.
Ay, no la conozco, Graciela. No me la crucé nunca. Bueno, ya la conoceremos. Porque generalmente los que damos tóxicos hablamos mucho con su profesor de fármacos para que hagan hincapié en ciertas cosas. Bueno, ya veremos. En general, los receptores M1 son los que facilitan todo lo que es neurotransmisión colinérgica en ganglios parasimpáticos. Los receptores M2 están en ganglios, son los nervios colinérgicos que están postganglionares y lo que hacen es liberar negativamente la liberación de acetilcolina, ¿sí? La modulan. Y entonces lo que va a pasar es que aumenta la cantidad de neurotransmisor a nivel respiratorio y producen broncoconstricción. No me pasa, ¿por qué no pasa? Bien, los receptores M3 están en el músculo bronquial, en glándulas de mucosas, también participan en la respuesta contráctil de distintas células de músculos lisos, vías respiratorias, secreciones de distintas mucosas, como respuesta a la acetilcolina. Si los bloqueo, no pasa nada de esto, por eso se ve todo lo contrario. Lo que tiene que ver con que no se forme el GMP cíclico, ¿sí? Entonces no funciona ese mensajero celular interno y desaparece la contractibilidad de los músculos lisos de la parte respiratoria y entonces hay problemas que son los contrarios a los anteriores que vamos a ver si sigue. Por otro lado, tenemos proteínas G que están acopladas a todo tipo de receptor. Pedimos uno, pero explicamos bien GQ, pero tenemos los G1-2, los G inhibitores, los G estimulantes, y según cuál sea la proteína G, va a tener distintas consecuencias, ¿sí? ¿Se acuerdan que la síntesis de GMP cíclico después se pasa a MP cíclico? Entonces hay modulación de fosfolipasa en MP cíclico de fosfatidinoxitol y dependiendo de la afinidad de esos tóxicos sobre cada tipo de receptor muscarínico y de su liposolubilidad va a determinar el tipo de daño que produce. En general, a todos los llamamos síndromes anticolinérgicos. Este es un resumen donde ven todos no todos, la mayoría de los receptores, donde en un receptor de acetilcolina puede haber una G estimulante y convertirse GTP a GDP, o inhibirse. Con eso se regula la cantidad de MP cíclico celular y la respuesta de la proteína quinasa A, que va a actuar sobre la entrada de calcio, va a actuar sobre la liberación de calcio del retículo sarcoplásmico, o por otro lado, los receptores que están asociados a proteínas GQ, que lo que van a hacer es, de nuevo, regular a nivel fosfolipasa C, nivel inositol trifosfato de acilglicerol, y también va a actuar sobre la liberación de calcio como adentro de la célula como señal intracelular. Voy a grabar esto, voy a mandar esto, si alguno está escuchando, escucha. Bueno, ¿cuál es el cuadro clínico que espero encontrar entonces en el síndrome anticolinérgico? Dijimos, había componentes centrales y periféricos. Ahora voy más lento, lo anterior era repaso, ahora vamos más lento. Los signos y los síntomas anticolinérgicos centrales tienen que ver con que se va a afectar el estado mental de la persona, posiblemente presente a nivel central un cuadro de delirios, la persona esté incoherente, puede incluso tener alucinaciones, va a estar muy agitado muchas veces, y eso lo van a ver siempre que vean que la persona va perdiendo la atención y se va viendo va a tener cuadros de somnolencia y va cayendo en coma. Van a ver que en la mayoría de los cuadros aparece un comportamiento violento, que es un sistema que tiene que ver con los sistemas que tenemos de supervivencia, y que después va entrando lentamente en coma y puede hacer un fallo respiratorio central, pero es raro. También puede presentar convulsiones. Ese fallo respiratorio central no es esperado en el síndrome colinérgico. O sea, el síndrome anticolinérgico es bastante más grave que el síndrome colinérgico, ¿sí?
por las consecuencias. Si actúa a nivel periférico, la persona va a tener hipertermia, midriasis, ¿sí? Las mucosas secas, la piel se enrojece y se calienta, hay una vasodilatación periférica conforme a la musculatura lisa que no reacciona, aparece un cuadro de taquicardia, pierde movilidad o motilidad intestinal, inclusive tiene cuadros de hilio paralítico. Y también sufre cuadros de retención urinaria. Lo más grave es que porque así como los músculos, ¿por qué? Porque no hay relajación de esfínteres, así como los músculos quedan contraídos y no permiten la salida de la mayoría, el vaciado, digamos, del intestino ni de la vejiga, también a nivel muscular esquelético hay una contracción que puede producir la abdomiólisis. Lo más grave es que puede haber un shock cardiogénico y llevar a un paro cardiorrespiratorio. Eso es lo más grave que puede pasar en un paciente. Después hay pacientes con ciertas patologías de base, como los pacientes que tienen glaucoma, que agudizan su enfermedad, o pacientes que tienen hiperplasia benigna de próstata, que también hacen cuadros de retención urinaria muy importantes que deben ser tratados, bueno, todos deben ser tratados, pero que requieren especial atención. Bueno, el diagnóstico diferencial es un paciente que tiene abstinencia alcohólica o que tenga delirio, abstinencia alcohólica o delirio, le va a pasar que presenta un cuadro de delirio general, entonces se puede confundir enfermedades psiquiátricas también por las alucinaciones y demás, o las intoxicaciones con otros fármacos como son los psicodislépsicos o los simpático-miméticos que tienen su propio síndrome, digamos. ¿Qué es lo que uno va a investigar en un paciente? Primero que nada, anamnesis, como decimos siempre, aunque no todos coinciden conmigo. Pero bueno, porque hay gente que piensa que los pacientes siempre mienten. Yo pienso lo contrario, que siempre hay que creer al paciente y después averiguar si mintió. La determinación de sangre y orina de niveles de anticolinérgicos no va a servir. ¿Por qué? Porque el problema es que rápidamente van a su sitio de acción. Entonces lo que se hace es hacer otro tipo de estudios. Lo que pasa de nuevo, no tengo ese biomarcador súper específico como es en el caso de cuando hay agentes organofosforados en el medio. Siempre el paciente va a ser tratado, se le va a garantizar que la vía respiratoria, pero hay que tener en cuenta que este paciente está violento, ¿sí? No quiere ser tratado porque generalmente se autoagrede. Entonces, lo que requiere es una condición tanto física como de tipo farmacológico. Y cuando una persona ingirió la sustancia, se tiene que buscar la forma de descontaminarla, por los métodos que vieron cuando cursaron con Julio. Los cuadros, en los dos casos usa diazepam. En un caso para tratar las convulsiones y en este caso para que la persona no se autoagreda, ¿sí? Y se deje tratar. Entonces se trata con diazepam y para que haya se usa entre las benzodiazepinas el diazepam porque como produce contracciones musculares, la forma de relajarla es utilizando diazepam intravenoso. Hay un antídoto específico, sí, que se usa en este caso, que es así como tengo un biomarcador específico como en el caso anterior, lo que sí tengo en este caso es un antídoto específico, ¿sí? El antídoto, en el otro caso se usaba atropina, ¿sí? Acá se usa fisostigmina. La fisostigmina, bueno, después lo arreglé, me lo pruebo el celular. La fisostigmina se utiliza para, en determinados casos donde el paciente tiene un comportamiento psicótico, se prueban medidas alternativas que no responde. Cuando el síndrome se ve a través de lo que se analiza el paciente, que es tanto central como periférico,
Cuando el paciente no sufrió nunca de convulsiones es muy importante porque un exceso de fisostigmina lo va a llevar a un cuadro de convulsiones. Cuando el electrocardiograma es normal, sobre todo en las ondas QRS, cuando no tiene, cuando lo que ingirió no eran antidepresivos, o sea, cuando lo que lo está causando este síndrome no es un antidepresivo tricíclico, porque la intoxicación con antidepresivos tricíclicos, como van a ver cuando escuchen los audios, produce alteraciones en el electrocardiograma, lo que lleva un problema, y si yo sumo fisostigmina al antidepresivo puede ser un desastre. Y sí, cuando estoy, y obviamente siempre hay que hacerlo en un lugar de unidad de cuidado intensivo o mínimamente un lugar donde haya el equipamiento para reanimar a una persona, ¿sí? Es decir, oxígeno y aparatos de reanimación. No me sale el nombre ahora. Bueno. Un desfibrilador, ahí está, salió. Sí, hay distintas dosis en función de adultos y de niños, ¿sí? Obviamente la toxicología infantil es bastante distinta en cuanto a su tratamiento que la de adultos, pero bueno, acá tratamos de generalizar. Y bueno, esta es la molécula de fisostigmina y un poco explica por qué se une al receptor. Y en general, cuando se trata al paciente, se obtiene una recuperación completa en poco tiempo. Cuando el paciente está muy intoxicado o un cuadro grave, agudo, profundo, se tiene que controlar muy bien el ritmo cardíaco, la presión arterial. Se tiene que asegurar la diuresis para ver que esté funcionando bien, no solamente el esfínter de la vejiga, sino también a nivel renal. Y en este caso no hay complicaciones a largo plazo. El único problema es que en el camino si no es tratado adecuadamente, se puede llegar a morir. Entonces, los tóxicos que producen son todos estos, el síndrome tricolinérgico, y estos son todos los síntomas a modo de resumen. ¿Sí? Bueno, ahora sí voy a cambiar el PowerPoint. Deme un segundo. ¿Me escuchan bien? Sí. Bueno, el síndrome que vamos a ver ahora es el síndrome extrapiramidal, que obviamente acá es más complejo porque es un conjunto de un cuadro que uno ve muy clásico, pero que tiene que ver con los receptores de dopamina, principalmente aquellos que se encuentran en los ganglios basales, porque ustedes saben que los receptores para dopamina tenemos en distintos lugares del sistema nervioso central. Fármacos que producen, bueno, los síndromes extrapiramidales se asocian con el parkinsonismo, ¿verdad? Fármacos que producen posibles parkinsonismo tóxicos es un poquito más larga la lista, acá tiene una lista importante, ¿sí? Y creo que faltan, estoy mirando, faltan algunos todavía, no están todos. Aquí llamamos síndrome extrapiramidal, entonces a un cuadro que aparece por esta falta de, a esta alteración sobre los receptores de dopamina. Y lo que hacen en general es bloquearlos. Si ustedes recuerdan, de acuerdo a su ubicación, vamos a ver, y el tipo de reacción de sustancias y a su liposolubilidad, vamos a ver distintos síndromes extrapiramidales. El parkinsonismo es una forma de estos. El primero es la reacción distónica aguda.
La reacción distónica aguda se caracteriza por un comienzo agudo, ¿sí? Como su nombre lo indica, que es intermitente y repetitivo. En general, uno se da cuenta porque hay ciertos hallazgos que son de tipo muscular. La única forma de saber que se debió que es un cuadro tóxico es la anamnesis. Y en cuanto a la persona se le retira el fármaco que lo produce, responde muy rápidamente. También se lo puede tratar con fármacos colinérgicos, ¿sí? Entonces, estas personas presentan con una contracción muscular que es sostenida y que es localizada y que dura poco y nunca pierde el nivel de conciencia. O sea, la persona siempre está consciente, pero sufre, digamos. Entonces, cuando habla de una reacción distónica aguda, tiene que pensar en un cuadro en el que la respuesta es ante cualquier músculo estriado. ¿Sí? Cualquier músculo estriado se contrae. Pero empieza con síntomas que son más leves, que se ven sencillos y que por ahí no pasa de eso. Por ejemplo, lo primero que se afecta son los músculos oculares, entonces la persona tiene una crisis de tipo oculogira, o sea, empieza a mover los ojos en forma circular y no puede fijar la mirada. Muchas veces tiene la desviación de la mirada hacia arriba, ¿sí? Arriba a la derecha muchas veces. Muchas veces rota los ojos, muchas veces tiene muchos espasmos en los párpados. Cualquiera puede pensar más, puede confundir con un tic nervioso o con una disfunción de algo, pero en realidad es por acción de un fármaco. En muchos casos se afectan los músculos de la lengua, la mandíbula se contrae, tiene trismus, muchas veces estás bien, Julio, protrusión de la lengua y también tiene disfagia, disartria, tiene un montón de muecas faciales. Tiene contracciones del músculo del cuello sostenidas y deja la cabeza con posiciones anormales, ¿sí? Y en muchos casos se ven afectados los músculos de la espalda. El cuadro extremo es cuando se produce la forma de opistótono, que es la típica que ustedes habrán visto cuando vieron toxina tetánica, supongo, y si no lo estarán por ver. Es esto, la contracción absoluta de todos los músculos de la columna que ponen a la persona en posición de opistótono, donde solo cabeza, hombros y talones quedan apoyados. Y eso implica un daño terrible para el organismo y para la musculatura, ¿no? Ahora, hay cuadros que son muy molestos para el paciente, aparte de este opistótono que vemos, que es cuando se afecta la pared muscular. El paciente tiene grandes dolores abdominales. Y en realidad es poco común, porque lo que siempre se ven son cuadros de los hombros para arriba. Es decir, cuadros donde la persona tiene la cabeza girada, la mirada movida, la mirada, perdón, hacia arriba, o no puede estar quieto los ojos, o parpadea demasiado, todo el tiempo los cerebros cierran. Y eso es consecuencia de ciertos fármacos que sobre ciertos pacientes van a tener ese efecto, o que está sobremedicado, ¿sí? Ahora, hay cuadros extremos de intoxicaciones graves, donde el cuadro puede llegar a ser mortal porque esa reacción distónica aguda no solamente puede afectar a nivel de los músculos del intestino, los músculos abdominales, sino que puede afectar los músculos del cuello y del tórax, y entonces comprometer de esa manera, con la torsión de la cabeza, las vías respiratorias. Y entonces tiene trastornos de tipo mecánico y la persona puede incluso llegar hasta hacer un paro respiratorio. Hay muertes que obedecen a que los músculos de las vías respiratorias están comprometidos, que la persona hace un fallo respiratorio y se muere. Por supuesto, no todos los fármacos de la lista pueden producir eso, pero en grandes cantidades, ustedes saben, el daño hacia a la dosis, ¿no? La dosis hacia el nivel de daño, perdón. La caticia, ¿sí? En general, los pacientes están intranquilos, están nerviosos, están en tensión, no pueden estar sentados, no pueden estar parados, están súper inquietos. Tienen un montón de movimientos intencionados de las piernas,
¿sí? Y no pueden estar quietos, básicamente es eso. Y tienen mucho movimiento de las extremidades inferiores, no de las superiores. Obviamente tiene que ver con la anamnesis, la historia de ingesta de un fármaco y un examen físico. En general, las personas que tienen un cuadro de extrapiramidal se caracterizan porque tienen una rigidez importante a nivel del cuello. Yo esto lo actúo en el aula, me cuesta mucho contarlo. Tiene una rigidez importante del cuello, caminan en una forma extraña, o sea, con una parte del tronco rígida y con dificultades en las piernas. Son manifestaciones que van separadas o que se van sumando, ¿sí? Le tiemblan las piernas, los pacientes que tienen cuadros extrapiramidales que son inclusive por cuadros de medicación que se da para la presión, especialmente en pacientes ancianos o combinaciones de fármacos que se usan con ancianos, le quita movilidad. La persona tiene la impresión de que el espacio le resulta pequeño, ¿sí? Que le cuesta moverse porque piensa que el espacio que tiene para moverse no le alcanza, entonces se mueve torpemente. Si ustedes analizan alguno de sus familias, seguro está en la lista, o les cambian algo de lugar y entonces piensa que ya no se pueden mover. Son todas reacciones de ese tipo. Inclusive les cambia la letra, que eso lo vamos a hacer en el cuadro que sigue. Antes de tener que le tiemblen las manos, a la gente le cambia la letra porque el temblor es otra cosa, es un temblor casi central, a nivel cerebral. Caminan, o sea, con el cuerpo en posición extraña, tienen bradicinesia, caminan lentamente. Así como no pueden estar quietos. Bueno, es mi reunión, pero no importa. ¿Me da un segundo? Voy a suspender una reunión. Bueno, listo, ya está. Bueno, entonces, lo que va a pasar es que esos pacientes tienen dificultad para trasladarse, como les decía, y inclusive para girar. Si ustedes le piden, pasa muchas cosas, ustedes lo llaman, la persona gira todo el cuerpo, no puede girar la cabeza o el tronco, gira todo completo para mirarlos. Después lo otro que les va a pasar es que si a esa persona le decimos cerrar los ojos, yo te empujo y vos das un paso para atrás, no puede estabilizarse de un solo paso, tiene muchos pasitos chiquititos. Bueno, todo eso son indicadores de que está habiendo un cuadro extrapiramidal que puede ser fisiológico, natural, o puede estar siendo producido por medicación, y que quitando la medicación se va para atrás. De hecho, en el hospital se lo interna por un día, se le hacen pruebas con dándole dopamina y demás, y ve cómo responde la persona, y en función de eso deciden si es de origen farmacológico o de origen fisiológico. Obviamente las dos cosas se pueden tratar. Y el parkinsonismo es el síndrome extrapiramidal que todos ustedes conocen, que no se distingue del Parkinson propiamente dicho, pero todo lo que conté es la evolución, no la primera parte, pero lo que conté recién, esas dificultades en mover, es como una evolución del Parkinson. De nuevo, está rígido, el paciente presenta cierta rigidez. Me estoy grabando, perdón. Ahora sí. En el parkinsonismo hay un incremento del tono muscular, la persona tiene cierta rigidez, se mueve lento, está inestable, tiene un temblor que es característico principalmente en los antebrazos y en las manos, y que lo tiene presente todo el tiempo así no está haciendo nada. Lo importante es que frente a cuadros de agitación, excitación, falta de sueño, o cuando está cansado, está exacerbado. Y conforme la persona se descansa o se calma, el cuadro disminuye. Pero cuanto más notas el parkinsonismo, más marcado se le hace a la persona. ¿Sí? En general, si uno va a analizar a un paciente y no tiene anamnesis de la medicación que toma y no tiene un buen farmacólogo adelante, un médico que sepa,
lo que va a pasar es que no va a poder ser distinguido de cualquier parkinsonismo de otro origen. Entonces, si yo tengo la administración de ciertos fármacos específicos o combinación de fármacos que producen parkinsonismo, lo que se hace es modificar la medicación. Entonces, los pacientes a su vez se sienten cansados, tienen dolores musculares, les cuesta coordinar, les cuesta cortar la comida, les cuesta todo. ¿Sí? Por más que no le tiemble el pulso, le cuesta escribir. Empieza con que le cuesta escribir. Después que les cuesta cortar, ¿sí? Y en realidad lo que hay que hacer es una buena historia clínica y un buen examen médico. Yo siempre les cuento la historia de un famoso cirujano, amigo, que ya falleció, que un día le pedí que me hiciera una receta porque él me atendía porque yo me había roto la nuca, era un traumatólogo. Y él me escribió la receta y me dijo, por esto voy a dejar de operar. Yo también el pulso todavía no me tiembla, pero mi letra ya me dice que tengo Parkinson. Entonces dejó directamente de intervenir en operaciones, para que tenga idea, el tipo sabía, claramente. Y efectivamente, igual después le mató un cáncer, pero eso es otra parte. Obviamente, cuando hace un diagnóstico, tiene que hacer un diagnóstico diferencial que se trata de un cuadro de parkinsonismo, de los cuadros tóxicos que producen perdón, síndrome de la pirámide, de los cuadros tóxicos que producen otros fármacos. A veces, por ejemplo, si yo tengo una intoxicación por antidepresivos, o sea, hay que distinguir cuál es el fármaco que lo está produciendo, ¿sí? Y a veces se requiere hacer un análisis toxicológico de estos que son más complicados para ver cuáles son los fármacos que están a los que está expuesta la persona y cuáles están en sobredosificación. Pero a veces ese temblor aparece por una infección del sistema nervioso central o porque también sufrió un traumatismo, ¿sí? Entonces es cuestión de hacer el diagnóstico y la anamnesis correspondiente. Cuando hay una reacción de tipo distónico agudo, hay que eliminar cualquier tipo de distonía primaria que pueda aparecer de cualquier cuadro convulsivo leve o cualquier cuadro donde es un accidente cerebrovascular o una encefalitis de otro origen, un cuadro de una intoxicación de tipo tetánico, donde va a haber que darle un agente curarizante, o que tenga un cuadro de alteración de los metabolitos no me sale, de los iones, perdón, como el caso de una hipocalcemia. Entonces, en ese caso se va a tratar con calcio, con magnesio. Y en otros casos hay ciertas drogas, como la estricnina, que hay que tratar específicamente, o un fármaco anticolinérgico que puede llegar a dar algo que parece a se parece a una reacción distónica aguda. También, esto que decía, cuando hay una hipomagnesemia, hay que dar magnesio, cuando hay un cuadro de alcalosis, también, o cuando hay una infección de las meninges, también. O sea, todo esto hay que diagnosticarlo, por eso se hace tomografía computada, se hace determinaciones químicas y demás. La caticia también puede producirse confundirse con estados de ansiedad de la persona. Entonces, hay que ver si no tiene un problema psiquiátrico de base. Y el parkinsonismo hay que valorar todas las causas, como puede ser encefalitis, traumatismo, tumores, accidentes cerebrovasculares, o otra causa, como puede ser la desaparición de células, de ciertas células que son responsables de la síntesis de dopamina, que tienen que ver con el avance de una enfermedad de tipo fisiológico, ¿sí? ¿Cómo se trata a los pacientes que están intoxicados por neurolépticos? Se les puede, por ahí no tienen síntomas, pero pueden hacer una intoxicación leve, entonces no se hospitalizan, pero a veces hay intoxicación de tipo más importante que remite al paciente a urgencias, entonces mientras estén despiertos será tratado fuera de la unidad
de cuidados intensivos, pero si hace un cuadro de convulsiones o arritmias, va a parar a la UCI. Se hacen tratamientos de soporte siempre y si el paciente presenta complicaciones más graves, se lo va a tratar siempre con tiamina, glucosa y... perdón, me fui. Tiamina, glucosa y naloxona. Como dice Daniela, tiene una frase que es muy interesante que dice: para la cartera de dama y el bolsillo del caballero, en los cuadros de intoxicaciones se usan tiamina, naloxona y glucosa. Si el paciente presenta hipotensión, se revierte utilizando fármacos si es que la reposición de volumen con suero no alcanza. También se puede llegar a utilizar catecolaminas, como el caso de la noradrenalina. Y cuando el paciente es inestable, se lo monitorea en forma continua. Aparecen cuadros de taquicardia que requieren tratamientos específicos, donde el más grave sería llegar a aplicar desfibrilación. Se puede trabajar con bicarbonato, se pueden utilizar lidocaína, fenitoína, perdón, Dios. Lo que no se puede utilizar son fármacos antiarrítmicos de tipo 1 A o 2, o sea, no beta bloqueantes, y si aparecen disparos como la torsal de Point, lo que se hace es darle sulfato de magnesio. Si la persona está de arrítmicas y con compromiso hemodinámico, se trata... Esto está fuera de lugar, así te lo digo, Julio. ¿Qué hiciste? Esto es de la otra parte, Julio. Julio, está mal Estoy acá. acordado el teléfono. ¿Qué haces tú acá? No tengo idea. Ajá, bueno. Chicos, esto corresponde a la otra parte del teórico. No sé qué hace acá. Bueno, Dios. Después vuelvo. Bueno, los síndromes 3. F5. No, F5 no. No estoy trabajando. No, pues yo solamente trabajo con Zoom. Dale a los chicos si querés un ratito, ya son 10 y Sí, 25. tómense, chicos, 5 minutos de recreo y volvemos, ¿sí?